La llegada de la democracia devolvió a los aragoneses una de sus principales instituciones, las Cortes de Aragón. Pero su existencia se remonta a siglos atrás. Ya en la Edad Media comenzaron a marcar el devenir político de Aragón y con el paso del tiempo se han ido convirtiendo en una parte fundamental de la identidad de los aragoneses. Hoy viajaremos al medievo en busca del origen de las Cortes. Hola chicos. Hola. Hoy venimos a hablar de las Cortes de Aragón. Claro, pero lo primero que tenemos que saber es dónde están las Cortes de Aragón. Ana. ¿En la Aljafería? Muy bien, en la Aljafería. ¿Y a quiénes representan las Cortes de Aragón, David? Al pueblo aragonés. ¿Y cuál es la función de estos políticos? Por ejemplo, Paula. ¿Debaten problemas? Bien. Paula. ¿Hacen las leyes? Bien. Ahora os voy a plantear una pregunta para todos. ¿Cualquiera de nosotros podemos presentar una ley en las Cortes? No, vamos, creo. Pues la respuesta es que sí, que cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Tenemos que recoger, eso sí, 15.000 firmas para presentar una iniciativa legislativa popular, pero tenemos esa potestad, tenemos ese poder. Y ahora otra pregunta, en este caso para Paula. ¿En qué momento surgen las Cortes actuales? ¿En los años 80? Muy bien, en los años 80. Pero el origen de las Cortes aragonesas, ¿cuándo es? Paula. ¿En la Edad Media? Muy bien, el origen está en la Edad Media. Comenzamos nuestro viaje en el imponente castillo de Monzón. Hasta aquí, hasta la capital del Cinca Medio, llegaron aragoneses, catalanes y valencianos para debatir y acordar decisiones importantes para la corona, reuniéndose en las llamadas Cortes Generales. Y Monzón fue el lugar donde en más ocasiones se celebraron estos encuentros. Fue una cuestión sobre todo práctica. La estratégica ubicación de Monzón entre el Reino de Aragón, el Reino de Valencia y el Principado de Cataluña hacía más cómoda la reunión de los representantes de los territorios de la Corona de Aragón. Y aunque no llegaron a celebrarse cortes en esta espectacular fortaleza, el castillo de Monzón tuvo un protagonismo importante en la primera mitad del siglo XIII. Nos encontramos en el castillo fortaleza de Monzón, puerta fuerte de Aragón, durante muchos siglos. Precisamente el castillo de Monzón arranca su historia a finales del siglo IX durante la dominación musulmana de esta zona. A finales del siglo XI es conquistado por las tropas del rey Sancho Ramírez y de su hijo Pedro I. Posteriormente, en el año 1143, se convierte en cabecera de la encomienda templaria, a raíz del controvertido testamento de Alfonso I el Batallador. En esa época, los templarios, con su presencia en el castillo de Monzón, lo transforman en un castillo fortaleza, a la vez que construyen una serie de edificios religiosos como la iglesia de San Nicolás. Y también el refectorio o sala de caballeros, la torre de Jaime I o cárceles de la encomienda y las dependencias conventuales.
En el siglo XIII, los reyes cristianos ya controlaban los territorios ganados a los musulmanes. Así pues, la expansión aragonesa se ralentizó. Durante la Reconquista, los monarcas habían ofrecido a la nobleza privilegios y ayudas, sobre todo económicas, para poder sufragar las guerras. Pero una vez acabadas, estos hombres poderosos no querían perder sus privilegios y acabarían formando un grupo de presión contra la monarquía. Sus reivindicaciones se canalizaron a través de las Cortes de una manera muy civilizada, es decir, pactando acuerdos con los reyes. Pero ojo, que los reyes, a cambio de mantenerles esos privilegios, siguieron consiguiendo fondos con los que sufragar más guerras para conquistar nuevos territorios. Con el tiempo, esta forma de llegar a acuerdos acabará caracterizando las relaciones entre reyes y nobleza en las Cortes y dará paso al llamado pactismo. Pero claro, no será un camino fácil. Uno de los reyes que se valió de las Cortes para conseguir sus propósitos fue Jaime I, apodado el Conquistador. Un sobrenombre muy merecido, porque conquistó para la corona de Aragón Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Murcia y Valencia. Probablemente todas estas conquistas no se hubieran llevado a cabo si el rey Jaime I no hubiera pasado su infancia entre las paredes de este castillo. Llegó aquí con apenas 6 años. Su padre, el rey Pedro II, había muerto en batalla. Y el joven príncipe Jaime I quedó en manos del adversario de su padre, quien se resistió a entregarlo a los aragoneses. Solo lo hizo tras un largo año de reclamaciones y con la ayuda del Papa Inocencio III. Como veis, una infancia más bien dura para un niño que estaba destinado a dirigir el futuro de un reino. Según la tradición, en estas torres vivió el joven Jaime I durante su estancia en este castillo, por cierto, en aquel entonces en manos de los caballeros templarios. Recordemos que eran una de las órdenes militares religiosas más influyentes y más poderosas de toda la Edad Media. ¡Alto, señora! La plebe no puede estar en esta fortaleza. Perdón. Hermano, disculpe. el favor de acompañarla fuera. Sí, claro. ¿Te has enterado ya? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Si no se habla de otra cosa en todo el castillo. ¿Cómo se nota que vienes de lejanas tierras? Traen al rey a Monzón. ¿El rey? ¿Pero el rey no se murió el año pasado? Claro que murió, pero tiene un hijo, Jaime. Anda, yo creía que lo tenían de rehén. Pero ya no. Explícate porque no me estoy enterando de nada. Uno se va de peregrinación y a lo que vuelve encuentra todo patas arriba. Ya, pero desde que te fuiste hasta que has vuelto han pasado ya más de 3 años. Y mientras tanto aquí ha ocurrido de todo. Pues cuenta que me tienes en ascuas. Ya sabes que el rey Pedro II se casó con María de Montpellier y que desde entonces fue señor de muchas tierras al otro lado de los Pirineos. Pero eso pasó mucho antes de que yo me fuera, aunque dicen que esa unión fue un fracaso. Pero no hace falta que lo digas en voz baja, que aquí ya lo sabe todo el mundo. Fíjate cómo sería que el rey hasta pidió el divorcio al Papa de lo mal que se llevaban. Menudo escándalo se hubiera armado si se lo llega a dar. Sí, sobre todo porque hubiera sido el tercer marido que la repudiaba y eso ya hubiera sido demasiado. El Papa vino a decirle más o menos que se contentara con lo que le había tocado, aunque no se soportaran. Vamos, que la reina debió quedarse embarazada casi por casualidad, ¿no? Sí, pero al final se quedó, que es lo que importa. Y apareció Jaime. Si al rey no le hubiera dado por meterse en tantos jaleos. Pero se metió. ¿Te acuerdas de que por aquellas tierras de la reina no había más que herejes por todas partes? Sí, hombre, los cátaros. Menuda la que se montó. Ya lo creo. Decían que Cristo había nacido pobre y pretendían que la Iglesia se desprendiera de todas sus riquezas. ¿Cómo le sentaría eso al Papa? Pues fatal, imagino. Estaba claro que la cosa iba a acabar mal. Peor que mal. El rey francés se alió con el Papa para machacarlos
y juntos hicieron una gran cruzada. Y el francés, encantado. ¿Y qué ganaba el francés con eso? Que los franceses nunca dan puntadas en hilo. Mi sargento, ha llegado un emisario de la abadía de Montaragón. Vayamos. En 1247, el rey Jaime I encargó a Vidal de Canellas, obispo de Huesca, la compilación de los fueros de Aragón. De esa manera, todos los derechos y libertades de los habitantes del reino quedaban reunidos en un solo texto. Pero a pesar de esta decisión, su hijo Pedro III el Grande tuvo que enfrentarse a los llamados unionistas, la nobleza rebelde que seguía exigiendo libertades y franquicias y privilegios. El monarca emitió el privilegio general de la Unión en 1283 para dar respuesta a estas exigencias, admitiendo, entre otras cosas, la convocatoria anual de la Asamblea o Cortes en las que el rey y los estamentos del reino pactarían sobre los principales asuntos. Me decías antes que qué ganaba el rey de Francia atacando a los cátaros. Pues justo lo que quería. Ampliar sus dominios hacia el sur y arrebatarle esas tierras al rey de Aragón. Si don Pedro hubiera sido un poco más sensato. Si hubiera hecho otra cosa, no hubiera sido él. Se portó como un caballero tanto con los cristianos como con los herejes. Y así nos fue. Nos derrotaron en la batalla de Muret. Así que adiós al sueño del imperio aragonés a los dos lados de los Pirineos. Me contaron que el rey murió en la batalla. Así es. Y su hijo fue hecho prisionero por Simón de Montfort, el jefe de los cruzados. Menos mal que el Papa ordenó que lo liberaran y nos lo entregó a nosotros, los templarios, para que lo eduquemos. ¿Pero cuántos años tiene? 6 años, nada más. Buah, se avecinan duros tiempos hasta que crezca. Todos van a luchar por el poder y por controlar al niño, como si lo viera. Ya veo a todos sus tíos luchando por la regencia. Y los nobles se quedarán con quien más les ofrezca. Buenos son. Esos siempre están dispuestos a pescar en río revuelto. Menos mal que nuestro maestre se va a hacer cargo de él y lo hará lo mejor que pueda. Guillem de Montrodon. No le conozco, pero dicen que es un gran hombre. Pronto le conocerás. Y sí, es un hombre excepcional. Luchó con el rey contra los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa con los castellanos y los navarros. Pero en Muret no estaría, ¿no? No, no estaba. Las reglas de los templarios nos prohíben luchar contra otros cristianos. Y menos mal que no estuvo, porque allí murió lo mejor de la nobleza aragonesa. ¡Qué desastre! Hasta que el reino se recupere de todo aquello van a pasar muchos años. Y no solo eso. La hacienda está arruinada. Así que habrá que empezar a ponerse a trabajar pronto para el futuro. Así que vamos a tener aquí nada menos que todo un rey. Esto sí que es una novedad. Y un prestigio para los templarios. Y una gran responsabilidad. De momento ayudar a ese niño al que le ha tocado ser rey lo mejor que podamos. Y luego ya veremos. Amigo, la vida es lucha. Pues aquí estaremos, dando pelea en lo que nos toque. En el Aragón medieval, como en cualquier otro estado de su época, las relaciones entre el rey y el reino por la distribución del poder político no siempre fueron fáciles. La nobleza aragonesa, aliada en ocasiones con las ciudades del reino, se enfrentó a varios monarcas aragoneses, como Pedro III, Alfonso III o Pedro IV el Ceremonioso, incluso con las armas en la mano. Son las uniones que disputan al rey buena parte de su poder. Más adelante, esa pugna política se traslada a las Cortes en el sistema que conocemos como pactismo. Serán las Cortes donde se aprueben los fueros, donde se concedan subsidios económicos a los monarcas. El ejemplo más acabado de este sistema pactista es el Compromiso de Caspe, que en 1412 y mediante una decisión política llevada a cabo por representantes de Aragón, Cataluña y Valencia, designó un nuevo rey y una nueva dinastía. ¿Qué manía tenían los reyes de la corona de Aragón con morir sin descendencia? Bueno, pues como ahora, cada vez tenemos menos hijos. Pero no es lo mismo, antes se morían mucho más jóvenes, pues porque estaban enzarzados todo el día en guerra. También es verdad. Mira, no hay mal que por bien no venga. ¿Por qué dices eso?
Pues porque me acuerdo del rey de Aragón, Martín I, el humano, que murió sin un hijo al que cederle la corona de Aragón y no pasó nada grave. Se reunieron en Caspe 3 representantes de Aragón, 3 de Cataluña y 3 de Valencia y eligieron un nuevo rey. Fernando I de Aragón. El mismo, de la dinastía Trastámara. Y esta habilidad para consensuar el nuevo monarca es un claro caso de pactismo. Y ya sabes que el acuerdo entre las distintas partes siempre es bueno. Ya, pero para llegar a ese acuerdo tenían que ceder todos. Y todos cedían. Fue un sistema político característico de la corona de Aragón. Pactar, consensuar, llegar a acuerdos. El pactismo sometía al monarca al control de la nobleza a través de las cortes. Ya. Pues no estaría de más que llegáramos a más acuerdos de vez en cuando. Sí. Mañana vamos a ver una peli, ¿no? La francesa. No, la francesa no. Bueno, podemos consensuarlo, hablarlo. Pactarlo. Vale. La concatedral de Santa María fue erigida como tal en el año 1995. No debemos olvidar que tras la conquista de Monzón el 24 de junio del 1089, esta iglesia que anteriormente había sido mezquita pasa a convertirse en lo que es la iglesia de Santa María del Romeral. Su construcción es sobre todo de finales del siglo XII, es estilo románico, pero también tiene algunos elementos del gótico, incluso podemos admirar en uno de los cuerpos de la torre mudéjar. Debemos recordar que sobre todo en el siglo XVII va a ser erigida como colegial e incluso cabecera del vicariato general dentro de las diócesis de Lérida, con lo cual todas las poblaciones que dependían de las diócesis de Lérida y la provincia de Huesca dependían de esta colegial. Lo importante sobre todo es que va a ser sede de las Cortes de Aragón, sede de las reuniones del Reino de Aragón y también de la Corona. Y aquí tendremos importantes reyes como Jaime I, como Pedro IV Ceremonioso, como Juan el Cazador, y especialmente en el siglo XVI tendremos aquí celebrando cortes a Fernando el Católico, a Germana de Foix, a Carlos I y a Felipe II, y también personajes importantes de la historia de España. Aquí estarán Hernán Cortés, San José de Calasanz, Fray Bartolomé de las Casas y otros muchos. Las Cortes del Reino de Aragón estaban compuestas por 4 grupos de presión. Por un lado estaba el clero, por otro los representantes de las ciudades y villas y por otro la aristocracia, que en el caso de Aragón estaba dividida en 2. El de los ricos hombres o alta aristocracia y el grupo de caballeros e infanzones, es decir, la nobleza menor. ¿Y sabéis quién formaba parte de este último grupo? Pues un caballero ilustre que se encargaba de mediar y de vigilar que se cumplieran los fueros, una figura antecedente de los modernos defensores del pueblo, el Justicia Mayor de Aragón. Estas reuniones eran tan importantes que llegaron a estar regidas por un estricto protocolo. A finales del siglo XV se seguía la siguiente disposición. En los bancos que estaban a la derecha del rey se disponía el clero, a la izquierda los nobles. Más a la izquierda de estos, los caballeros y escuderos. Por último, en los bancos traveseros que estaban cara a cara frente al rey, se sentaban los representantes de las villas y ciudades. En la primera fila, a la parte derecha del rey, se sentaban los procuradores de Huesca, en medio los de Zaragoza, a la izquierda los de Tarazona, y detrás, por orden estricto, estaban todos los demás. Y mientras la actividad era intensa en el interior de las Cortes, la vida transcurría, como siempre, en las calles de Monzón. ¡Ay, pero qué jaleo es este, María!
¿Qué pasa aquí? Con lo tranquila que estaba yo en el pueblo. Pero, Blanca, dichosos los ojos, hija. Pero ¿y a quién se le ocurre venir un día como hoy? Tal día como hoy, ¿eh? Pues mi marido, que quería bajar aquí a Monzón y me he bajado con él para ir al mercado. Claro. Y si no se vengo otro día, porque menudo follón. ¿Qué pasa, que esta gente no tiene casa o qué? ¿Qué va, qué va? Que es que se ve que al rey le ha dado por convocar cortes otra vez. ¿Otra vez? ¿Y a fin de qué? Uy, ¿a cuál va a ser? Al mismo de siempre, claro está. ¿Y qué es lo de siempre? Que estás tú muy enigmática. Ay, hija mía, pues a pedir perras, digo yo. Ay, otra vez. O sea que este rey nuestro no tiene bastante, ¿no? Uy, yo creo que tiene un agujero en cada mano, porque no sé cómo le cunde tampoco el dinero, hija. ¿Pero qué tripa se le ha roto ahora? Ay, qué tripa se le ha roto. Pues mira, que se ve, que dicen por ahí, que ahora al rey le ha dado por conquistar Valencia. Así, como te lo cuento. Valencia, así, como si tal cosa. Claro, como desde lo de su padre. Se acabaron los negocios en el norte, pues ahora van a buscarlos en el sur. Explícate, que no te capto. Hija, si es que pareces forastera. ¿No te acuerdas que al rey Pedro lo mataron en Francia? Sí. Pues mira, como ya no hay nada que rascar allí, pues ahora... ¿Pero no había conquistado ya Mallorca? Y ahora quiere conquistar Valencia. O sea, al final le van a decir el conquistador. Si ya lo veo. Jaime I, el conquistador. Ay. Tú ríete y ríete. Pero ya verás quién acaba pagando las batallas de los reyes, ¿eh? Que sí, que los nobles se van a la guerra. Pero luego al final, ¿quiénes van? Nuestros maridos. ¿Y los impuestos? ¿Quién paga los impuestos? Pues nosotras. Ahí estamos. Más vale que se le quite esto de la cabeza, ¿eh? Que si no lo hemos de sentir. Quitársele. Mira, cuando a un rey se le mete algo en la cabeza, poco hay que hacer ya, ¿eh? Poco hay que hacer. Menos mal que las cortes lo frenan un poco, pero ya verás cómo al final le convencen. ¿Cómo le van a convencer? Pues mira, primero les pondrá la miel en los labios. Les dirán que Valencia es rica, que se repartirán el botín, que si le ayudan, ya verán cómo todo cambiará y todo irá mejor. Y al final, todos contentos. Pero qué larga eres, de verdad. Te lo digo bien, ¿eh? Pero es que a ti, esto de los tejemanejes te han ido siempre mucho, ¿eh? Mira, yo una cosa te voy a decir. Si yo fuera hombre, para luego me ponía un puesto en el mercado. Anda, coge eso. El origen de las cortes medievales aragonesas radica en aquellos antiguos consejos feudales de vasallos, curias, convocadas por los soberanos desde el siglo XI en toda Europa. A partir del siglo XIII en Aragón, con el privilegio general de la unión otorgado por el rey Pedro III, se producirá un salto cualitativo. Las asambleas pasarán de ser unos organismos exclusivos del rey a compartir con el resto de estamentos del reino las decisiones. Nace el pactismo. Y en ese punto serán los siglos XIV-XV el momento de mayor convocatoria, de mayor cantidad de actas conservadas. Así seguirá esta época moderna, teniendo su punto final en el ocaso de los decretos de nueva planta de los Borbones, que liquidaron todas las instituciones privativas de los reinos hispánicos. Pues eso, que no entiendo por qué se tienen que juntar tantas veces aquí las cortes en Monzón. Pues hija, bien fácil es de explicar. Porque aquí estamos en Aragón, pero al lado de Cataluña, ¿no? Así que más o menos pues les viene a todos bien desplazarse hasta aquí. Ah, o sea que es una cuestión de comodidad. Claro que sí. Ahora, bien que nos viene a nosotras, ¿eh? Que cada vez que se celebran cortes, mira, entra un chorreo de dinero. Más veces tendrían que celebrarse. Tú siempre pensando en los negocios, ¿eh? Hombre, qué pajara. Claro. Y si no, ¿cómo vamos a pagar los impuestos? Cuando venga el rey a decir que sí, que vamos a conquistar Valencia. Vamos a tener que trabajar duro. Bueno, yo aún no recuerdo el día que no he trabajado de sol a sol. Entre que unos rezan por nosotros y los otros que se van a la guerra para defendernos, al final los únicos que trabajamos a lomo caliente somos nosotros. Oye, ¿cómo será eso de las cortes con tanta gente importante aquí? Que tiene que ser algo digno de ver. Pues no lo sé, porque yo no estuve. Pero en el puesto que una se entera de todo, unos porque me lo dicen solos y otros... Y otros porque se lo sacas tú. Anda, que no debes ser tú buena tirando de la lengua. Si es que la gente está deseando hablar, vienen al puesto y me deben de ver cara de confesora y lo sueltan todo. Pues no te guardes el secreto de confesión y ve hablando por esa boquita. Ay...
Pues mira, se ve que ahora son Cortes Generales, porque han convocado aragoneses y catalanes. Pero no han sido siempre generales. ¿Qué va? Unas veces vienen unos, otras veces vienen otros. Pero ahora, como el asunto es importante, ha convocado a todos. ¿A todos? Claro. Pues que yo sepa, a mi marido no lo han invitado, ¿eh? No. Toma, ni al mío tampoco. Ellos lo deciden todos y el pueblo llano a trabajar. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Pues sí, hija. Y ahora aquí por lo menos tenemos Cortes y al rey no le queda más remedio que pactar. Que en otros sitios, por lo que dicen, es ordeno y mando. ¡Ay! Si aún tendremos que estar encima agradecidos. Pues sí, al fin y al cabo comemos todos los días. Ahora, una cosa te voy a decir. Si yo fuera hombre, mira, no cogía una cebolla más. Fíjate lo que te digo. Hala, venga, déjate a de Monsergas y vámonos para el puesto, que con tanta chachara no vas a vender nada. Hala, que se me van a pudrir las cebollas. Sí. La Diputación del General o del Reino surgirá a finales del siglo XIV como órgano delegado de las Cortes. Inicialmente tendrá atribuciones fiscales, pero con el paso del tiempo se convertirá en el órgano de representación e incluso de gobierno de los aragoneses. Es el equivalente en nuestro territorio de la Generalitat en Cataluña o en Valencia. Estaba formada por 8 diputados que se elegían anualmente mediante el sistema de la insaculación por sorteo y estuvo en vigencia hasta el año 1707 durante la Guerra de Sucesión, cuando desaparecieron igualmente los fueros, las Cortes de Aragón o el Justicia de Aragón. Tenía su sede en un palacio, el Palacio de la Diputación o del Reino, en la Plaza del Aseo, donde está ahora el Palacio Arzobispal. Desapareció gracias durante los sitios y con ello Aragón perdió una de sus señas de identidad histórica. Desaparecieron entonces, junto con el propio edificio, el Archivo del Reino o las galerías de retratos de los reyes y los justicias de Aragón. Las Cortes de Aragón, tal y como las conocemos hoy en día, se constituyeron en el año 1983 tras la aprobación de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía. Han pasado muchos siglos desde la celebración de las primeras Cortes en suelo aragonés y han sido muchos los altibajos que han sufrido a lo largo de la historia. Bien sea por los intereses de la nobleza o de los monarcas, aquellas reuniones acabaron también defendiendo las libertades y costumbres de los habitantes de la Corona de Aragón. De aquella habilidad para llegar a acuerdos nacería el pactismo, una nueva forma de gobernar que por fortuna ha llegado hasta nuestros días y que todos deberíamos proteger, no solo por ser una muestra democrática de gobierno, sino también por formar parte de las señas de identidad de los aragoneses.